Hola, bienvenidos a Aula SEMS HD. Es un gusto acompañarles en esta sesión donde conoceremos el concepto de filosofía y la forma en que los distintos filósofos han dado respuesta a las grandes interrogantes del ser humano. Podrás pensar que la filosofía es complicada, pero hoy comprenderás que todos los días nos acercamos a ella en lo que hacemos. Prepárense y conozcan la relación de la filosofía y el ser humano. Veamos. ¿Qué es la filosofía? La filosofía proviene de dos vocablos griegos, fileo y sofía, que significan amor a la sabiduría. Pero eso no nos dice mucho sobre la filosofía. Debemos saber que filosofía es una actividad propia de los seres humanos, es decir, requiere facultades cognitivas superiores, uniendo a la mente con la inteligencia, para así llegar a la razón o al uso del logos. La filosofía es una actividad humana de carácter racional, es decir, ocupa la razón para dar respuestas a algunas problemáticas. Desde que somos pequeños, la filosofía está presente en nuestras vidas. Al cuestionar el por qué nos rodea, por qué llueve, por qué existe el día y por qué existe la noche. Es decir, nos preguntamos en todo momento por qué existe el mundo. Para dar respuesta, los antiguos griegos también se preguntaban sobre el porqué de las cosas. Para ello, crearon los mitos. Y con ello daban respuesta a todo lo que les rodeaba. Todos recaían en seres mágicos y dioses, basando sus respuestas en un orden imaginario. Sin embargo, no a todos les parecía correcta tal afirmación y empezaron a buscar respuestas que tuvieran un carácter más racional, es decir, con fundamento. Y justo ahí nace la filosofía. Para estudiar a la filosofía se debe agrupar en distintos campos, a los que los llamamos ramas. Una de ellas es la metafísica. Su objeto de estudio es preguntarse sobre los fundamentos de la estructura de la realidad, teniendo como base la pregunta: ¿qué es lo real? Otra de las ramas de la filosofía es la epistemología, la cual se cuestiona temas como la naturaleza y los límites del conocimiento, preguntándose: ¿qué puedo conocer? La siguiente rama es la lógica, la cual trata de responder sobre las leyes del pensamiento y el razonamiento correcto. También tenemos a la ética, que estudia temas como el bien y el mal, la moral y el valor de nuestras acciones dentro de la sociedad. La estética es otra rama de la filosofía y esta estudia la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es el arte y qué es lo bello? También tenemos a la filosofía política, la cual hace referencia a temas que tienen que ver con el hecho de vivir dentro de un grupo social, haciendo preguntas como ¿cuál es la forma de gobierno más adecuada? ¿Pero qué creen? Se puede hacer filosofía de cualquier cosa, es decir, todo lo que podemos preguntar, podemos hacer filosofía. Como ya sabemos, la capacidad de usar la razón para dar respuesta a lo que nos rodea, y para ello los filósofos tenían la capacidad de dudar, con el objeto de buscar la verdad. Y aquí encontramos la actitud filosófica.
Es importante saber cuál es el origen de la filosofía. Para Jaspers tiene 3 principios: el asombro, la duda y las situaciones límite. El asombro son todo aquello que nos impulsa para investigar. Esto me lleva a dudar y a cuestionar, a generar un examen crítico de la realidad. Y por último, las situaciones límite son aquellas en donde ya tomamos conciencia de la existencia en el mundo. Dando aquí paso, como lo hacían los antiguos griegos, del mito a la razón. Anaxímenes afirmaba que el aire era el origen de todo lo que nos rodeaba. Y es aquí donde surge el papel de los primeros filósofos. Es decir, su papel fue romper con las respuestas mitológicas para dar paso al uso de la razón. Como pudiste observar, la filosofía surge de la capacidad que como seres humanos tenemos de dudar, lo que permite que nos acerquemos a la verdad a través de la razón. En realidad, la filosofía la podemos desarrollar en todo lo que nos rodea. Ahora que ya sabemos del origen de la filosofía, es importante conocer un poco más sobre la respuesta que algunos filósofos dieron a la interrogante sobre el origen del universo. Veamos lo siguiente. Desde las primeras civilizaciones, el hombre se ocupó de estudiar los cuerpos celestes, contemplando que el día se compone de luz y obscuridad. Los egipcios inventan el reloj de sol. Determinaron 12 intervalos para el día y 12 para la noche, basándose en el sistema sexagesimal de numeración posicional de Babilonia. La base 60 utiliza 12 falanges de una mano y 5 dedos de la otra. Este sistema se emplea para medir grados, minutos y segundos. Otro ciclo natural es el de las estrellas. Los egipcios llaman primer amanecer al observar la estrella Sirio y pasa un ciclo de 365 días para volverla a ver, desfasándose aproximadamente 1 grado por día. Con estos conocimientos astronómicos, los sumerios inventan la rueda y la dividen en 360 grados. De modo que el sistema sexagesimal empleado en grados, minutos y segundos se ocupa para la geolocalización como base de la navegación. Y gracias a los avances satelitales y radares se rastrean coordenadas GPS de buques oceánicos, aviones, autos, personas. Incluso podemos obtener las coordenadas geográficas donde ahora mismo estamos grabando en Aula SEMS HD. Arquímedes de Siracusa calculó la relación entre la longitud de la circunferencia y su radio. El número resultante se conoce como pi. Pi fue utilizado por los antiguos griegos para representar la razón entre una circunferencia y su diámetro. Pi es la letra griega inicial de la palabra perímetro. La circunferencia equivale a 2pi y la unidad de medida son radianes. Un radián es el arco comprendido entre 2 radios de longitud igual que el radio. Media circunferencia mide pi. El sistema cíclico o radial se emplea al determinar la velocidad angular o distancia recorrida de un auto. También, si queremos saber cuántas vueltas da una llanta de bicicleta. La centrífuga genera movimiento de rotación en revoluciones por minuto. También se emplean las revoluciones por minuto cuando giran las aspas de la licuadora y el ventilador. Los presocráticos. Así se les conoce a los primeros filósofos, es decir, aquellos que trataban de dar respuestas basados ya en la razón, sobre el origen de las cosas. También se les conoció
como filósofos de la naturaleza o físicos. Su nombre no es porque hayan existido antes que Sócrates, sino por el tipo de razonamiento que ellos tenían. Ellos trataban de dar respuestas a dos preguntas: ¿cómo se formó la naturaleza? ¿Y de qué está compuesta la naturaleza? Ellos trataban de reconocer y encontrar el arjé, que es el principio originario a partir del cual se da origen a la naturaleza. ¿Quiénes fueron estos presocráticos? El primer filósofo fue Tales de Mileto, quien decía que el agua era el principio que mueve y da origen a todo, y eso es por su capacidad de transformación. Pensaba que la tierra flotaba sobre el agua y que era el único elemento capaz de pasar por los tres estados de la materia. El segundo filósofo fue Anaxímenes. Él pensaba que el aire es el principio de toda la naturaleza, y pues está en todas partes y es infinito. El tercer filósofo fue Anaximandro. Él establecía que el arjé o el origen de todo era el apeirón. ¿Y qué es esto? Para él era algo infinito, lo indeterminado, lo indefinido. Él pensaba que ese elemento carecía de límites y era el generador de todo. Él es considerado el primer filósofo evolucionista, al pensar que todo lo conocido en la naturaleza había pasado por un proceso de cambio y de adaptación. Por otra parte, también tenemos a Anaxágoras. Para él, el arjé era llamado nous, que era una inteligencia capaz de ordenar todos los elementos de la naturaleza. Él consideraba la existencia del nous y que contenía toda la información necesaria para la existencia de la naturaleza, y esta era ordenada por ese elemento. Posteriormente, Empédocles decía que el arjé era la unión de los 4 elementos y que estos se vieron unidos por el amor y separados por el odio, convirtiéndose así en un ciclo eterno. Para Demócrito, también un filósofo presocrático, él pensaba que el arjé son los átomos, que eran partículas indivisibles y que vibraban en el vacío, dando pie a los elementos de la naturaleza. Con estas distintas visiones podemos entender cómo los filósofos presocráticos rompieron con las respuestas mitológicas y trataron de dar una respuesta lógica al origen del universo. Estoy segura que la ideología de los filósofos presocráticos nos ha dejado intrigados. Podemos ver cómo todos, en su necesidad de dar respuestas a las interrogantes, generaron su propia visión de las cosas. ¿Alguna vez te has imaginado cómo surgieron las cosas que nos rodean? Ahora que ya conoces algunos pensamientos filosóficos, ¿qué te parece si redactas tu propia idea sobre el origen del universo? ¡Anímate! Enseguida, veremos algunos detalles sobre corrientes filosóficas que te permitirán ampliar tu conocimiento. Para entender a la filosofía, debemos hacerlo en 4 etapas: la etapa antigua, la etapa medieval, la etapa moderna y la etapa contemporánea. Cada una tiene sus características propias y la fecha de inicio de cada una no es todavía clara. Pero la diferencia entre cada etapa se da por los problemas que se trataban de explicar y los métodos utilizados en cada una de ellas. La filosofía antigua inicia en el siglo VI a.C. y los filósofos ya analizados previamente, como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, eran los que prevalecían.
Esta etapa de la filosofía culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, en el año 476 después de Cristo. Esta etapa duró más de 1000 años. En esta etapa fue donde los filósofos presocráticos trataban de buscar respuestas al origen de la naturaleza. ¿Recuerdas lo que acabamos de analizar? Para el siglo V y VI a.C., surge la filosofía clásica, en donde se da una visión antropológica, es decir, pone al centro a las respuestas del ser humano. Es decir, lo ve como un ser capaz de ejercer la ética, de convivir en una sociedad con normas y leyes. Aquí destacan los filósofos como Platón y Aristóteles. Con la conformación del imperio de Alejandro Magno y la muerte de Aristóteles, se da paso a la filosofía helenística, en donde la parte fundamental del estudio fue la ética, basada en preguntas como ¿qué debo hacer? Y aquí el principal representante es Epicuro. Posteriormente, para el siglo II después de Cristo, se da paso dentro de la filosofía cristiana a la patrística, quienes bajo una visión dogmática explicaban el cristianismo, y fue Agustín de Hipona el mayor representante. Ya con la caída del Imperio Romano de Occidente, para el año 476, marca el inicio de la Edad Media. Este periodo extendido hasta el siglo XV, con el Renacimiento y el humanismo. Es decir, la filosofía medieval tuvo una duración de más de 900 años, y esta época se divide en dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En este último periodo existió mayor desarrollo filosófico, surgiendo así la escolástica. Para esta corriente filosófica, los temas principales de estudio fueron la razón y la fe, es decir, la contraposición entre la filosofía y las respuestas dadas por la visión religiosa y la existencia de Dios. La segunda, ¿podemos demostrar la existencia de Dios? Los principales representantes de la escolástica fueron Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. La filosofía moderna. Esta inicia con el Renacimiento y el humanismo, terminando con la muerte de Immanuel Kant en 1804. La filosofía moderna se caracteriza por poner al centro de todo al ser humano, dejando fuera la visión teocéntrica, es decir, las ideas sobre Dios. En esta época hubo un desarrollo científico que dio origen al pensamiento de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton. La filosofía moderna tiene como centro de estudio la validez del conocimiento, es decir, responder qué tan verdadero es todo aquello que conozco. Para dar respuesta a ello, aparecen dos corrientes. El racionalismo, con los principales representantes como Descartes, Spinoza y Leibniz. Ellos decían que la razón es la facultad que permite alcanzar conocimientos ciertos. Por otro lado, aparece la corriente empirista, que defiende a la experiencia como la única fuente válida del conocimiento. Sus principales representantes fueron Locke y David Hume. La filosofía contemporánea está marcada por la aparición de nuevos temas filosóficos, como el idealismo. Hegel consideraba que las ideas y el espíritu son el motor de todo. Sobre la concepción idealista de la historia,
surge el materialismo de Carlos Marx, quien decía que la historia se explica únicamente de las condiciones materiales en que vivimos los seres humanos y no de nuestras ideas. Contra el idealismo surge el vitalismo de Federico Nietzsche, quien defendió que lo real no son las ideas y que lo único real es la vida. Desde que somos pequeños nos acercamos a la filosofía. Recuerda que la capacidad de asombro es el primer paso para convertirte en un gran filósofo que busca la verdad de las cosas. Ahora veremos qué relación hay entre la filosofía y las ciencias que actualmente conocemos. ¿Qué relación hay entre la filosofía y la ciencia? La filosofía surge en el siglo V a.C. y la ciencia en el siglo XVI. Es decir, hay una diferencia de 21 siglos. La filosofía utiliza muchos métodos para llegar al conocimiento y la ciencia utiliza el método científico. La filosofía se basa en la especulación y la ciencia en la comparación empírica. La filosofía abarca más allá de lo empírico y la ciencia tiene limitaciones en la realidad empírica. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía
y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Gracias a la necesidad de obtener nuevos conocimientos y de buscar la verdad, surgieron las ciencias que actualmente estudiamos. Por ello, se puede afirmar que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y si aún requieres más información sobre este y otros temas, te sugiero que consultes a tu docente o escanees este código QR. Además, puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y en el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Cuida tu capacidad de asombro y nunca la pierdas, porque solo así estarás listo para aprender todos los días. ¡Adiós! Recuerda que si sales de casa, mantén una distancia de 1,5 metros con otras personas y evitar lugares concurridos. ¡Nos vemos!